Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Como de costumbre, un placer para nosotros estar a esta hora y compartir este ratito de la noche en Q a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica. Aprovecho para dar las buenas noches formalmente al camarada, nuestro compañero, don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, señor Ricardo y García. Buenas noches, señor Ramírez y Molún. A todos, gracias porque están con nosotros. Hoy jueves 28 del mes de mayo, que casi o prácticamente se nos fue. Y hace apenas unas horas tú me estabas hablando de qué bien te fue el 31 de diciembre. Lo bueno del caso es que el año pasado parece tan reciente eso, porque los acontecimientos que se han desatado o desarrollado durante estos primeros 5 meses del año 2020 han hecho que el año 2019 esté como ahí mismo, a un paso atrás. Tú decías, pero qué rápido va el año 2019. Y sin embargo, yo pienso que este 2020 no va como caña para el ingenio, ya está llegando al ingenio. Vamos rápido. Averiguarte cómo va lo de la operación de Don Amable, porque hubo problemas. Sí, sí, pues se perdió el bisturí, el tanque de oxígeno. Pero Que no hay grasa, se perdieron, uno no sabe. Señores, Juan Sebastián, hoy vamos a tener un programa sumamente interesante y al mismo tiempo, yo diría que didáctico y refrescante, saliéndonos un poquito, sobre todo en esta primera parte de lo que es el diarismo del COVID-19, de las elecciones, de las encuestas, que al final del programa les prometemos a nuestros amigos televidentes que vamos a tocar un poquito de la encuesta, sobre todo de la Marpen, que ha creado una serie de reacciones que solo voy a decir, señores, las elecciones pasan el 5 de julio y aquellos apasionamientos, aquellas ofensas entre gente que está en los mismos medios, van a quedar atrás. Entonces, ¿por qué pelearse ahora? Si todos vamos a seguir siendo dominicanos, vamos a seguir estando en los medios, vamos a seguir siendo ingenieros, médicos, arquitectos. Y los políticos al final, todos entran en una misma línea y se entienden ellos. Pero bueno, hablaba del programa de hoy y quiero de entrada agradecer a don Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, que nos acompaña en esta noche para hablar de un acontecimiento que sin lugar a dudas marca un antes y un después en el ejercicio democrático de la vida republicana nuestra. Y a don Juan Daniel Balcácer hemos querido invitarlo esta noche al programa para hablar del 59 aniversario del ajusticiamiento de don Rafael Leonidas Trujillo Molina, perínclito de San Cristóbal, padre de la patria nueva, benefactor de la patria y demás títulos que le pusieron. Juan Daniel, bienvenido a NQ. Un honor para nosotros tenerle en el programa. Gracias, muy amable. Y para mí también motivo de especial satisfacción compartir con ustedes en este programa que, bueno, en Santiago marca también una pauta a seguir de un juicio equilibrado como el que caracteriza a ambos. A nosotros se nos va de vez en cuando el seguro, pero eso es parte de ser humano. Bueno, pero ese es el sazón
que se necesita. Qué bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias. Juan Daniel, tengo en mis manos el libro Trujillo, el tiranicidio de 1961. Y aunque no he tenido la oportunidad de leerlo por completo, lo confieso, sí he leído en el tiempo que lo tengo una partecita, vamos a decir así. Y he tomado algunos apuntes para conversarlo con usted y sobre algunos datos que aparecen en ese libro. Pero primero me gustaría conocer la motivación, la historia de esta obra de Juan Daniel Baltar. Muy bien, hace muchos años, hace ya unos 7 u 8 años, en una ocasión el licenciado Ches Checo, actual presidente de la Academia Dominicana de la Historia, me invitó a dar una conferencia en el curso de las actividades normales de la academia sobre el ajusticiamiento de Trujillo y el conocimiento que se tenía del acontecimiento en las escuelas. Entonces, a raíz de yo haber llevado a cabo mi investigación, constaté el enorme desconocimiento que había sobre el complot, la conspiración, el acontecimiento en sí, y en especial que los textos de historia patria escolares apenas abordaban ese acontecimiento y lo despachaban los autores en 2, 3 o 4 líneas, que muchas veces es comprensible cuando uno examina y comprueba que en todos los países los ministerios de educación diseñan unos currículos y unos contenidos específicos para ser enseñados en las escuelas, y a veces no alcanza el tiempo, sobre todo en nuestro país, para que los profesores, que muchos de ellos quizás no conocen tan bien el acontecimiento con sus detalles, puedan cubrir ese periodo. Entonces hay un vacío enorme de desconocimiento, y a raíz de esa experiencia, pues amplié esa investigación y culminé con ese libro, que por lo menos es el único dentro de la vastísima bibliografía que existe sobre Trujillo y su régimen, que se especializa, se centra, se focaliza en el estudio de esa conspiración y sus implicaciones para la sociedad dominicana. De manera que en síntesis es esa el propósito del tiranicidio: haber estudiado los orígenes de la conspiración, cómo se llevó a cabo y sobre todo el impacto que tuvo en el cuerpo social dominicano. Usas la palabra vacío, y en una conversación fuera de cámara, creo que fue en el día de ayer, yo te hablaba de que sentía que probablemente había una especie de complicidad, complot, silencio cómplice para quizás borrar algunos datos importantes del tiranicidio, y que involucraron a personas que no aparecen, y esto pude verlo en tu libro, que no aparecen en muchos de los relatos que hablan del ajusticiamiento y de la trama, del complot para eliminar a Trujillo. ¿Vacío o complot? ¿Silencio cómplice o complicidad para olvidar? Mira, con el complot del 30 de mayo sucedió lo siguiente. Primero, que el gobierno de los Trujillo y de Balaguer continuó prácticamente un año, y la maquinaria de la dictadura permaneció intacta, de manera que los conjurados fueron inmediatamente perseguidos, la mayoría apresados, eliminados, torturados, apresadas sus familias, y la prensa de la época y algunos que otros epígonos del régimen pues se ocuparon
de distorsionar y de ocultar información sobre lo que fue la conspiración, presentándola simple y llanamente como un grupo de villanos, amigos de Trujillo, malagradecidos, que decidieron, bueno, enfrentarlo y matarlo a tiros con fines de ellos tomar el poder y enriquecerse. Esa fue la versión. Pero entonces, ¿qué sucede? Que al discurrir el tiempo, al salir la familia Trujillo del país y desmoronarse poco a poco la maquinaria, que debo aclarar, esa maquinaria trujillista duró hasta prácticamente 1978, casi intacta. De manera que lo que hubo fue, como bien tú señalas, una conspiración de silencio, porque entre 1961 y 1965, la sociedad dominicana se debatía entre esos cambios y esas transformaciones que se dan de una sociedad totalitaria y cerrada a una sociedad abierta y democrática, a construir ese sistema, a las luchas cotidianas, al surgimiento de nuevos grupos e instituciones, transformaciones estructurales, al experimento democrático que llevó a Juan Bosch al poder, al golpe de Estado, a la insurrección del grupo del 14 de junio de Manolo Tavares, a la guerra de abril, que tuvo tanta significación para la sociedad dominicana y para la región, y sobre todo lo que sobrevino después de abril, que fue el régimen de Joaquín Balaguer. Entonces, en esos 12 años, realmente hubo un interés por ocultar todo lo que podía significar ese aspecto y esa, digamos, elevación de esos hombres que eliminaron a Trujillo a una categoría que no le interesaba al mandatario de turno. Y por lo tanto, se fue creando ese vacío. Otra cosa es que se mantuvo al margen las interioridades del complot. No fue sino hasta 1964 y de ahí hasta 1980 cuando comenzaron a aflorar testimonios y detalles ocultos sobre la conspiración que permitió a los investigadores tener una noción mucho más fundamentada, porque hay quienes creen que los hombres que eliminaron a Trujillo, pues hicieron eso por una decisión, un albur que tomaron y se lanzaron a una aventura para eliminar a Trujillo. No fue así, fue una conspiración urdida cuidadosamente entre parientes, entre compadres, cuando el compadrazgo tenía un peso muy fundamental en la mentalidad dominicana, entre familias, y fue algo que comenzó a discutirse entre Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Antonio García Vázquez y luego Salvador Estrella Sadalá, poco a poco, para ir configurando un complot. Y eso duró casi 3 años, 2 años. Entonces, a partir de ahí, yo diría que de 1980 en adelante es que comienzan a publicarse versiones diferentes a lo que estableció la escuela trujillista de desinformación, que fue sencillamente que un grupo de dominicanos traicionaron a Trujillo y lo mataron con la ambición desmedida de tomar el poder y bueno, y implantar ellos su propio sistema de gobierno. Pero ya hoy se cuentan con muchos testimonios y muchos documentos que nos permiten a los historiadores tener una visión mucho más clara, más holista de lo que fue precisamente esa conspiración y sus implicaciones. Juan Sebastián. Bueno, yo tengo aquí una amplísima literatura sobre eso. Claro. Con modestia aparte, incluyendo el libro de este muchacho de Eduardo García Michel,
en la casa de su padre, en Moca, en La Vega, es que se inició el germen del complot, según él dice. Por eso te lo estoy preguntando para confirmar esos datos. Él dice que su padre era primo hermano de los de la Maza. Los de la Maza eran de la Maza Vázquez. Así es, así Y es. Eduardo dice que ese germen se fue, que incluso esos García Vázquez han sido héroes olvidados, que no se mencionaron en la posteridad luego del ajusticiamiento del tirano. O sea, hay muchos héroes, en eso comparto contigo, porque tú sabes que la primera víctima de la historia es la verdad, porque Sí. le escriben los vencedores. Sí, sí. Y sé que hay mucha gente que debió estar incluida dentro de esa epopeya y otros que no debieron estar incluidos en esa epopeya. Y otros que incluidos en la epopeya terminaron manchando la heroicidad de ese momento en su vida, como Antonio Inver Barreras, Sí. que en el gobierno de Reconstrucción Nacional mató más gente que la mitad de la era Trujillo. Sí. Bueno, ciertamente digamos, el anonimato en que fue manejado y mantenido el complot se debió precisamente a que recién muerto Trujillo, recordemos que se conformó aquí un gobierno colegiado llamado Consejo de Estado en 1962, primero finales del 61, pero el Consejo de Estado que luego expulsó a Balaguer con Bonelli a la cabeza, pues en ese Consejo de Estado figuraron tanto Luis Amía Matió como Antonio Inver Barrera, y se creó en esos días una falsa idea de que ellos dos eran los únicos sobrevivientes del 30 de mayo. No fueron ellos los que propalaron esa versión, pero tampoco quizás por protección a otros, sobre todo Luis Amía Matió, que sí dominaba más informaciones que Antonio Inver. Eso fue tomando cuerpo, pero ciertamente Antonio García Vázquez, el padre de Eduardo, fue una figura clave dentro del grupo de Moca, porque es que la conspiración se estructuró alrededor de tres figuras: Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y Salvador Estrella. Entonces cada uno tenía un grupo del cual no todos sabían quiénes eran la cúpula, porque para no concitar, digamos, la atención del servicio de inteligencia militar, en una casa, por ejemplo, no, a menos que hubiera una fiesta, no era posible que se reunieran tantas personas. Llamaba la atención, sobre todo después de 1960, cuando a raíz de aquella redada famosa contra los muchachos del 14 de junio, pues cayó preso un sobrino de Juan Tomás y su mamá y él se asilaron en la embajada de Venezuela. Entonces Trujillo le pidió a los hermanos Díaz Quesada, Juan Tomás y Modesto, que hablaran con su hermana y su sobrino para que salieran, porque a ellos no les convenía, y ellos le prometieron interceder, fueron a la embajada y en el fondo lo que hicieron fue decirle a su hermana: no te atrevas a salir. Entonces, a raíz de esa gestión que ellos le presentaron a Trujillo como un fracaso, Trujillo, Juan Tomás Díaz cayó en desgracia con Trujillo, fue separado de las Fuerzas Armadas, que era general de brigada, y mientras tanto, pues la conspiración siguió. Pero cada uno de ellos tenía un grupo. Antonio Inver pertenecía al grupo de Salvador Estrella, eran muy amigos. Antonio Inver, por ejemplo, no conocía a Pupo Román, no tenía contacto con Antonio de la Maza, así como lo tenían otros. Y todos ellos, Huáscar y Roberto Pastoriza, llegaron a la conspiración a través de Juan Tomás Díaz. Entonces, en Moca sí había una conspiración seria. Los mocanos, y esto hay que destacarlo, los de la Maza, como bien tú dices, Juan Sebastián, eran de la Maza Vázquez, descendientes de Horacio Vázquez. Y en Moca, esa familia nunca olvidó la traición de Trujillo a Horacio Vázquez.
Por otro lado, también estaban los Cáceres y los Michel. Los de la Maza estaban casados con unas hermanas Michel y había un sobrino de ellas, Cáceres Michel, Tunti Cáceres, que era un muchacho, pero que estaba también incorporado. Y había una cantidad de personas que sabían que se estaba urdiendo esa conspiración. Lo que pasa es que no podían hablar, no tenían que atribuirse porque no estaban participando en esos méritos, y cuando se produce el ajusticiamiento, pues eso es obra de ese grupo, de esa cúpula, Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio García Vázquez. ¿Qué es lo que sucede? Antonio García Vázquez era, digamos, en el plano intelectual, un abogado muy destacado, había escrito ya unos manifiestos para ser leídos al país una vez muerto Trujillo, porque el plan era aparentemente sencillo. Matamos a Trujillo, tomamos control de unas emisoras, apresamos a la familia y a los principales exponentes del régimen y entonces destituimos al gobierno. Pero esa segunda fase no pudo iniciarse, y esos documentos que escribió García Vázquez tuvieron que ser desaparecidos, de manera que no se conocen lo que era esa segunda fase, si ellos tenían planes de asumir control del poder, si lo que iban era propiciar un sencillo recambio de la cúpula política y militar para llevar al pueblo de la mano hacia un sistema democrático que no se conocía. Entonces, había mucha gente involucrada y luego afloraron esos nombres y afortunadamente hoy lo sabemos. Juan Daniel, justamente en el libro de Trujillo, El tiranicidio de 1961, y me encontré con nombres que yo en mi vida había oído mencionar que pudiesen estar ligados al complot de Trujillo, de la muerte de Trujillo. Y como en el mismo libro tú seccionas los que fueron los participantes, los del grupo de la Avenida, los del grupo político, los del grupo de Moca que mencionas, y me llamó la atención un capítulo que habla del grupo del señor X, que luego vi que era representado por Gianni Vicini. Así es. Yo quisiera que en el próximo segmento, porque tenemos, con el permiso suyo, tenemos que ir a publicidad un momentito porque también hay que vivir, ¿no? Habláramos justamente de la conformación. Claro que por la cantidad de personas involucradas en cada grupo va a ser imposible mencionarlos a todos, pero hablar de la composición a veces tan heterogénea que conformaban esos grupos. Por un lado, la parte militar, la parte proactiva, la que decía, primero vamos a secuestrarlo y luego vamos a pedir la renuncia, vamos a hacerlo de ese lado. No, el otro era, vamos a matarlo y luego vamos entonces a trabajar la parte política. A mí me gustaría, si es posible, que tanto usted como Juan Sebastián enfocáramos este tiranicidio por el lado de esos grupos que no se conocían, tal como usted estaba señalando hace un momentito. Muy bien. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros aquí en Q por Boreal Televisión. Gracias.